Ok, bueno, entonces veíamos en la sesión anterior eh, el tema de la composición formal de edificios que pasaron de lo residencial privado, casas, estudios, un poco a lo institucional, con el Ateneo de Richard Mayer, la casa de Wall de John Hedo, que a mí me parece es decir, lo tomaría, ¿cómo es que dicen? Lo tomaría demasiado como referente, pues, ¿no? Para iniciar cualquier cosa. Pero ahorita voy a presentarles un trabajo también de Richard Mayer, que esta es una propuesta de una torre, eh, este, ¿cuál es el nombre? Ajá, Mikita Tower, ¿ok? Mikita Tower. Y entonces aquí ustedes ven también a nivel de planteamiento, ¿no? Ya hablando de un elemento vertical, que es un poco en el que tenemos que trasladar las ideas que hemos visto anteriormente, vaciarlas ya en un elemento vertical, y vemos entonces que también hay un juego que, si bien habla de continuidad, establece una composición formal fundamental dentro de lo que es el planteamiento de esta edificación en altura. Pues no tiene su cuerpo bajo, tiene esta especie de pantalla que de alguna manera se separa y deja un vacío de por medio, y allí también suceden otros eventos, y luego tenemos una piel de vidrio por detrás que de alguna manera complementa la continuidad de todo el campo estructurante compositivo y visual, si queremos llamarlo de alguna forma en este caso, y hay una serie de pliegues que nos hablan también de tratamiento de las fachadas y tratamiento del remate, ¿no? Se las traigo a colación porque es muy importante también ver la forma en que se expresa la idea, pues, ¿no? Aquí el tema del dibujo también fue un elemento que la escuela de los Five Architects, escuela digo yo, pero digamos del grupo de los Five Architects, hizo mucho énfasis e influyó importantemente en el tema de la representación de la arquitectura, así como también el de constructivismo, que lo veremos en otra sesión teórica que tengamos. eh, lo hizo también a su manera, pues, ¿no? Ya con arquitectos como Zaha Hadid y Rem Koolhaas, que los iremos viendo. Pero fíjense lo importante que es aquí la elaboración formal también del elemento vertical y de cómo se juega de una forma hasta divertida con los elementos que van a caracterizar los espacios que van a constituir esta edificación. Y se rompe un poco con el paradigma, que hoy en día eso es como algo muy usual, de que la edificación a altura tiene que ser un elemento continuo, sin ningún tipo de interrupción, de arriba hasta abajo, y ya está. Vidrio, 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 todas las cuatro caras iguales, y no se sabe qué sucede allí adentro. Bueno, aquí tenemos una alternativa de no solamente a nivel de expresión gráfica, sino también de composición formal de la edificación y del impacto que tiene en su entorno, pues, ¿no? Entonces esto es un elemento que lo tenemos que tener en consideración en el momento de graficar la idea. Y es tan sencillo como agregar sombras, pues, es decir, agregar sombra a estos elementos planos que de alguna manera van componiendo la forma de la edificación, pues, ¿no? Y hacia esto es que vamos orientados en nuestra propuesta. Ya más en concreto, ya con un tema de una edificación real, en este caso ya
Richard Meyer and Partners. Ya es una propuesta más reciente porque, bueno, Richard Meyer tiene ya 92 años de edad. Y entonces de alguna manera la firma ha ido evolucionando hacia otro tipo de soluciones, pero nos encontramos también un poco con la realización de una edificación que si bien tiene una forma prismática, digamos, muy racional y que repetitivamente hay una sucesión de elementos arriba y abajo, en toda su magnitud, vemos cómo, bueno, si se presenta nuevamente, vemos cómo el tema del remate de esa edificación se va a manejar de una forma particular, ¿ok? Va a tener un cierre particular. A esperar a que se presente allí, ¿no? Entonces aquí vemos cómo él no cierra simple y llanamente con la sucesión de losas, sino que cierra con un elemento espacial eh, que por lo general en el caso de las edificaciones de altura se utiliza para las salas de reuniones de las entidades corporativas que por lo general mandan a hacer estos encargos y estas edificaciones. Y encontramos también una serie de planos laterales que, bueno, en un edificio, un rascacielos, no vamos a pretender que esos sean balcones, pero sí son escaleras o eventualmente si la edificación no es de tanta dimensión, también pueden ser balcones. En este caso, esta edificación está ubicada en el front line de la de Florida, pues digamos de la parte costera y de alguna manera, si bien utiliza el tema del vidrio, nosotros empezamos a ver que hay una composición, pues, ¿no? De planos y elementos que se intersectan y que rematan de una forma particular la edificación. Entonces, esa idea de basamento, cuerpo defragmentado, de alguna manera compuesto y remate, es importante dentro del planteamiento de la edificación vertical. ¿Ok? Aquí ahora se les va a presentar en un momento. Les traje este ejemplo que de alguna manera tiene como una especie de plaza hacia la mano izquierda, ¿no? Y bueno, ustedes ven inclusive cómo en un edificio de carácter corporativo, este también es un proyecto de Richard Meyer para, para la ciudad de, mm, creo que es en Manhattan, me confundo ahorita. Pero evidentemente aquí lo que importa es ver cómo también dentro de la parcela y dentro del contexto hay una estructuración y un juego formal importante, pues, ¿no? Y lógicamente también hay un tema de representación, ¿no? En la planta se dibuja con las sombras, y de alguna manera se van viendo que existen distintos niveles dentro de la composición del conjunto, pero no es netamente una composición que se discrimina por funciones, sino que también tiene cada espacio una forma determinada y una resolución particular que obedece a un aspecto compositivo donde al final se va a fusionar con el asunto funcional, ¿no? De la propia edificación. Y en este caso, bueno, se hacen algunas consideraciones sobre el contexto, está en una plaza, propone unas zonas arboladas, una marquesina de entrada que destaca, ¿no? Que es la que está, voy a aproximarme aquí, está allí que se ve en el dibujo, pues, ¿no? Inmediatamente ese elemento saliente, ya al verlo tú desde arriba, inmediatamente entiendes que esa es la marquesina de entrada y que por allí hay una vía que de alguna manera te permite ingresar, pues, ¿no? Entonces, hay todo un juego que sí, obviamente responde a un sentido programático,
pero a su vez eh, responde a un tema netamente formal, pues, ¿no? Y compositivo. Bueno, creo que hasta este punto llegué con estas. Y aquí nos vamos a ir un poquito atrás en la historia. Este personaje que ustedes ven aquí es Frank Lloyd Wright. Y Frank Lloyd Wright, una de sus propuestas se denominó y se llamó One Mile High Skyscraper, que significa el rascacielos de una milla de altura, ¿no? Esto lo propuso Frank Lloyd Wright ya entrado en sus 80 años, ¿no? Siguió siempre a la vanguardia, y de alguna manera es una influencia fundamental también porque Frank Lloyd Wright es, y esto es un poco de historia, heredero de este señor que les va a aparecer en pantalla, quien es Louis Sullivan, ¿ok? Y digo heredero porque cuando Wright apenas era un aprendiz, luego del incendio de Chicago, en donde hubo que reedificar nuevamente la ciudad, y en Chicago, donde nace el edificio de altura, rascacielos, skyscraper, como lo quieran llamar, trabajó en la oficina de Sullivan como dibujante y bueno, en su tiempo libre hacía proyectos de viviendas y de casas. Pues no, ya Wright era en ese entonces una especie de genio de información, pero a Louis Sullivan es el que se le puede atribuir la idea de la forma sigue a la función, ¿ok? Él es el creador, digamos, de esa idea, pues no, si bien la frase luego se le adjudica a otros personajes, entre ellos Miss Van der Rohe, en fin, es una polémica que no tiene mucho sentido, pero sí es importante conocer a Sullivan porque Sullivan es el pionero, como ven en esta imagen que les va a aparecer ahora, de los almacenes eh, Holabird en Chicago, ¿ok? Comienzan a aparecer edificaciones de más de 15 pisos, ¿no? Cuando en Chicago, o cuando Chicago, antes del nefasto incendio que sufrió, todas las edificaciones eran en madera y pues bueno, eso quedó devastado, la ciudad se tuvo que reedificar y pues en ese momento estaba en auge, ya a principios de finales del siglo XIX, estaba en auge la construcción en acero, pues, ¿no? Y entonces eso permitió que se comenzaran a desarrollar los edificios en altura y bueno, también tenía que ver un poco con el tema especulativo del uso del suelo y bueno, estaban todas esas cosas en ese momento en conjunción, y pues esto dio origen a algo que se denomina la Escuela de Chicago, pues, ¿no? Y no es que es una escuela como tal, igual que los Five Architects, no es una escuela como tal, sino que es un momento donde un grupo importante de arquitectos como Sullivan, Adler y entre otros, se abocaron a la idea de desarrollar edificaciones en altura, pues, ¿no? Y estamos hablando de que este edificio que se había presentado allí es un edificio de principios del siglo XX, ¿no? Es algo como que increíble de poder analizar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú ubicas este edificio en este momento en cualquier otra parte o en cualquier otro lugar, con esta disposición, pues sigue siendo, sigue teniendo una vigencia brutal, pues, ¿no? E inclusive hasta superior y mejor que cualquier edificio que podamos ver por allí, ¿no? Y bueno, eso es gracias a la escuela de Chicago, a quienes tuvieron pues la iniciativa de, junto con una idea mercantil sobre la utilización y desarrollo y uso del suelo, pues desarrollar estas edificaciones en altura para viviendas y comercios en la planta baja y oficinas. Y
e introducir entonces a Chicago dentro de lo que era del panorama pleno de la modernidad, pues, ¿no? Entonces la modernidad no comienza, como decimos, o como nos hacen creer en muchas ocasiones con Le Corbusier o con Mies van der Rohe. No, esto viene de mucho más atrás, ¿no? De finales del siglo XIX, con arquitectos como Louis Sullivan y luego, por supuesto, con Frank Lloyd Wright y toda su importantísima obra que desarrolló a lo largo del tiempo. ¿Ok? Yo les estaba hablando del rascacielos de una milla de alto. Aquí les voy a presentar, o se va a presentar el esquema a nivel de planta de cómo era esa propuesta que hasta ahora no se ha logrado superar, ni siquiera por el Burj Khalifa, ni los edificios que se han hecho en Dubái. Y bueno, fue hecha y planteada por Frank Lloyd Wright en 1953, ¿no? Como ven, aquí lo interesante es observar, vamos a aproximar un poco la imagen, lo interesante es comprender, y por eso traigo a colación esta planimetría, que si bien toda edificación, independientemente de ese juego formal que vamos a desarrollar y que vamos a elaborar en nuestras primeras aproximaciones conceptuales de lo que es ese elemento de 30 por 30 por 90, siempre va a tener un core, o un corazón, o un cuerpo central, ¿ok? Que organiza todos los aspectos de servicio, ¿ok? De transportación, de elevación en vertical y de otro tipo de usos que tienen que ver con las edificaciones en altura. Y eso es importante saberlo porque eso sí es una constante, ¿no? En lo que es el planteamiento de estos edificios en altura, pues ellos deben tener ese cuerpo que de alguna manera estructura el resto de los elementos que vienen y van a incorporar a la edificación. Pues en este caso, Wright incluía inclusive jardines, espacios ajardinados, lugares de descanso, eh, sitios intermedios para bajar de un ascensor y entrar al otro, porque en esa época, pues, no es como hoy en día que tienes ascensores que te llevan a distancias que son casi que hasta inverosímiles. En aquel momento, pues, había que ir subiendo hasta un nivel, por ejemplo, así en el Empire State, que es un edificio que tiene ya sus años en Manhattan. Bueno, tú tienes que llegar hasta el piso tal y de allí tienes que bajarte y tienes que agarrar otro ascensor que te lleva hasta el piso cual y bueno, allí ya llegas hasta arriba y tienes toda la visión de Manhattan, ¿no? Lo interesante también aquí es que él hace un planteamiento formal que en una imagen hecha con la inteligencia artificial, ¿ok? Se presenta aquí, ¿no? Eh, y fíjense la comparativa de la edificación de Wright con el resto de los edificios que están alrededor, pues, ¿no? Incluido, por ejemplo, hacia la mano izquierda, el edificio más de color negro, ¿ok? Ese es el John Hancock Center, que en Chicago es y sigue siendo uno de los edificios más altos que, que existen, ¿no? Y fue desarrollado por la firma Skidmore, Owings and Merrill, que también fue la encargada, entre otras, de realizar el cálculo y el desarrollo constructivo estructural del Burj Khalifa en Dubái, pues, ¿no? Entonces, imagínense la escala de este elemento, pues, ¿no? Estamos hablando de una cosa considerable
y vemos que el tratamiento formal que él hace, si bien no es de formas y elementos añadidos, sustraídos, él lo trabaja como una especie de espiga de forma triangular o romboidal, ¿no? Que dentro de la concepción estructural es una de las configuraciones más estables que pueden existir para edificaciones de este tipo. No se adoptó más en el tiempo, es decir, se mantuvo como, como un concepto, ¿no? Hasta ahora yo no he visto que se haya desarrollado, ¿no? Ese concepto que plantea allí Wright con esa especie de triangulación, pero sí vemos que el edificio se va como ensamblando en capas que se van superponiendo unas hacia las otras hasta llegar a la punta, pues, ¿no? A la parte más delgada de la edificación. Entonces aquí digamos que no hay un concierto de formas, pero en sí misma sí hay una composición de elementos planos que de alguna manera van transformándose, transfigurándose y prácticamente edificando una catedral de la modernidad, como la llamo yo, pues, ¿no? Porque básicamente tiene, aunque ustedes o aunque los teóricos no lo mencionen o no lo piensen así, tiene mucho que ver con la idea del estilo gótico, que eran estas iglesias como la de Colonia, que iba buscando la ascensión hacia la divinidad, es la interpretación que se le da simbólica, pero en realidad lo que había en el gótico era una gran eh, incidencia y afán por el estudio el desarrollo de estructuras límite, ¿no? Y pues hay aportes muy importantes de las estructuras góticas que hoy en día son utilizadas para el planteamiento estructural de ciertas edificaciones. Entonces, bueno, aquí vemos como una especie de otra cara de la moneda que es interesante conocer. Así como también es interesante conocer uno de los edificios icónicos de Sir Norman Foster, que sigue siendo un arquitecto que recientemente en estos días cumplió 91 años, hace unos días atrás, o los va a cumplir. Este es uno de sus edificios más importantes en altura, el Lloyd's Building. Y lo interesante de esa edificación, vamos a ver si vuelve a aparecer en pantalla, lo interesante es que allí Foster usa una especie de estética industrial que tiene mucho que ver también con el centro Georges Pompidou de Roger Cipriano, ¿no? Había un poco en el ambiente de ese momento, pues, entre los años 75 y también los 80, había un poco esa idea de la edificación como una pieza de alta tecnología. Entonces, de allí deriva un poco también la idea o la formulación de un estilo high-tech que quizás ustedes lo habrán escuchado en algún momento, pues, ¿no? Y eso surge por un afán de los historiadores de bautizar a las arquitecturas como high-tech. Esta arquitectura es brutalista, esta arquitectura es racionalista, esta es estilo internacional. Es como todo, como ponerle una etiqueta, pues, ¿no? Pero bueno, eso es inevitable porque de alguna manera hay que tratar de trazar una línea histórica que en realidad no existe como tal, pues, porque hay el desarrollo histórico de este tipo de obras no es sincrónico, pues, ¿no? Es diacrónico, no es secuencial, sino que se va dando en tiempos paralelos, pero bueno, hace falta una manera de organizarlos en el tiempo, algo que a mí
no me parece tampoco mucho, pero bueno, aquí presentamos esta edificación que también les puede dar a ustedes luces de cómo afrontar el tema de la edificación en vertical, pues, ¿no? Es decir, básicamente les estoy dando un panorama de opciones de cómo ustedes pueden aproximarse al tema de la edificación, pues, ¿no? En este caso, el high-tech significa que toda la estructura está a la vista, están estos elementos casi que perfectamente pulidos en metal, está toda la ductería que lleva el tema de aire acondicionado y ventilación está expuesta, ¿no? Entonces, es de alguna forma una manera de también aproximarse al tema de la edificación, pero lógicamente que hay un tema formal de mucha importancia, sí, es muy impactante, Julio, es bastante impactante la edificación y también puede ser una alternativa o una vía que es interesante de recorrer y que ustedes también pueden investigar e indagar, ¿no? Entonces, bueno, aquí les estoy dando un poquito de libertad y este es un ejemplo bien interesante sobre arquitectura en edificaciones de altura. Más recientemente tenemos la Torre Akbar en Barcelona, que ya, o sea, fue edificada ya en los albores del siglo XXI. Y bueno, aquí vemos que la aproximación al tema de edificación en altura tiene que ver únicamente con el elemento como una forma continua con ciertos fraccionamientos, pero vemos que hay un manejo en el aspecto vinculado con el color. Y este es un aspecto que no solamente se percibe de noche, pues, ¿no? Sino que se percibe durante todo el día porque la fachada está constituida por una serie de elementos que van dándole a lo largo del día distintas tonalidades dependiendo también de cómo sea la incidencia del sol. Y en la noche, bueno, tiene una configuración completa de luminosidad particular, ¿no? Que combina verdes, los azules y los rojos. Y lógicamente lo convierte en una edificación icónica, pues, ¿no? Dentro de la ciudad de Barcelona, pues, ¿no? Y en este caso, si les interesa también estudiar acerca de ella, ustedes pues cuando entren al detalle y entren a ver cómo está edificada y cómo está constituida esa fachada, se van a dar cuenta de que realmente hay una elaboración bastante compleja para lograr estos efectos. Y también el tema de la forma de la edificación es bastante curiosa y particular, pues, ¿no? Eh, y esto también da la idea de que no necesitamos tampoco de una cantidad de añadidos y de formas, pero sí de la idea de hacer la representación de una edificación que contemple una riqueza importante en cuanto a su constitución a nivel de imagen, de fachada, y que obviamente se convierte en un elemento referencial desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista mundial también, porque bueno, es una obra que es icónica dentro del panorama de lo que es la arquitectura de edificaciones en altura, pues, ¿no? En la ciudad de Barcelona. Tenemos también eh, trabajos como los de Zaha Hadid en este edificio bastante, para mí, bastante desafortunado, luego de conocer otras obras de Zaha Hadid. Ya este pertenece a la etapa de Zaha Hadid y Partners, eh, donde en este momento lidera el estudio Patrick Schumacher después del fallecimiento de Zaha Hadid muy tempranamente, a los 61 o 60 años.
porque, bueno, murió de un infarto, era una mujer que tenía demasiado trabajo y fumaba mucho. Y bueno, en una de las obras pues le dio el infarto y ahí se quedó. Pero se siguen construyendo, la firma sigue en funcionamiento. Pero bueno, aquí lo que se puede destacar quizás es un poco esa idea de la estructura por fuera, quizás el aspecto formal, pero realmente desde mi punto de vista no representa, digamos que, o sea, no hay como que digamos, es distinta, pero no hay como que ningún aporte extraordinario, pues, ¿no? Más allá del tema de la resolución estructural, eh, pero sigue siendo como un edificio que es como una losa sobre otra losa y otra losa, y sí, bueno, hay como unas variaciones allí en las esquinas que generan balcones, pero es decir, cuando lo comparamos con los edificios del lado, la verdad es que, tú sabes, me quedan dudas, pues no, me genera muchas dudas, sobre todo conociendo la obra previa de Zaha Hadid, pues no. Y también me genera muchas dudas la obra posterior a la muerte de Zaha Hadid, bajo el mando de Patrick Schumacher, bueno, que ha producido otra serie de edificaciones de altura que tienen relativa importancia, pues, ¿no? Ahora les voy a mostrar otro edificio. Este es un edificio de Frank Gehry, que está también ubicado en Manhattan. Y también tengo que decir que a pesar de que en cierta forma este, me llama la atención la arquitectura de Gehry, he conocido varios de sus edificios, pues aquí yo veo que la verdad es que no, o sea, es realmente como que mm, distinto, pero tampoco me aporta mucho, ¿no? Hay cierto movimiento, lógicamente que hay una complejidad constructiva para lograr este movimiento, pero no lo veo tampoco como un ensayo muy afortunado, pues no, pero hay que ver de todo, pues no. Y cada quien tiene su criterio, pues ustedes quizás a alguien le puede parecer una maravilla y bueno, es decir, hay que tener la amplitud como para verlo todo desde una óptica, pero también hay que ser crítico, pues no porque sea Frank Gehry vamos a decir, mira, este es un edificio emblemático de Gehry. De hecho, es uno de los que menos se conoce y está ubicado allí en Manhattan, de modo que, bueno, tiene cierto carácter expresionista, pero no es de los más afortunados tampoco, pues, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a nuestro querido Sullivan, pero también vamos a tener a nuestro querido extraterrestre, como le llamo yo, Norman Foster, Sir Norman Foster, que aparece aquí en esta imagen. Y yo le digo extraterrestre porque de verdad que tiene una capacidad de trabajo impresionante. Y su última obra de edificación en altura es este edificio que está ubicado en Manhattan y bueno, está cercano al MetLife, anterior edificio Panam, proyectado por Walter Gropius, al fondo el edificio Chrysler. Y bueno, aquí vemos un poco una aproximación al estilo o a la forma de Wright, pues no, que el edificio va como escalonándose y tiene también el tema de la resolución estructural como a la vista, pero si lo comparas con el edificio Lloyd, la verdad es que me quedo con el Lloyd y sé que estoy personalizando aquí un poco el asunto, pero digamos que bueno, es importante que lo vean porque
la estructura también puede tener un valor importante dentro de lo que es la constitución de la edificación como tal, ¿no? Y no por vanagloriar o no por hablar de uno, pues les voy a mostrar eh, un proyecto que tengo yo realizado a nivel de proyecto, donde un poco trato o intento de eh, plasmar en esta edificación que fue elaborada para un grupo internacional con sede en Tel Aviv, Israel. Y aquí, bueno, de alguna manera yo planteo lo que pienso, cómo podría estructurarse o cómo podría ser una edificación en altura, pues, ¿no? Y entonces uno va de alguna manera tomando de todas partes ideas hasta generar, pues, de alguna manera el corpus propio de lo que uno considera una edificación en altura, ¿no? Esta es una de las imágenes que conseguí rápidamente. Hay una imagen también en planta baja que se va a presentar, que se va a presentar aquí, ¿no? Y bueno, allí se trabaja un poco la descomposición del elemento a través de estos planos que de alguna manera lo van cerrando en la parte posterior, y allí van saliendo unos elementos que de alguna manera son las estaciones donde va haciendo parada los ascensores, y bueno, hay una serie de pisos intermedios donde hay espacios verdes para no hacer, digamos que el elemento vertical tan monótono, y que bueno, cada tanta altura haya una vida, digamos que de uso distinta a la fastidiosa monotonía de la repetición de placas y elementos de planta sobre planta. Y en esos espacios lo que sucedían eran restaurantes, espacios para estar, sitios para la conectividad, galerías de arte, gimnasios, en fin, pues, ¿no? Era una especie de torre de usos mixtos, y pues que se levantaba sobre una sola, una, una especie de tríada de columnas, y bueno, a partir de allí se desarrollaba en vertical el edificio. Y también hay una propuesta que hice hace unos años también para el mismo grupo, de tratar de hacer una edificación vertical con containers, ¿ok? Todos estos elementos que ustedes ven que salen y entran allí, no sé si se lee bien en el dibujo, todos esos son elementos que son containers. Entonces, básicamente la edificación tenía este elemento que de alguna manera le soportaba hacia la parte de atrás, dándole una espalda al edificio como cuerpo estructural, y luego él se iba defragmentando en una trama estructural donde la idea era que pues se fueran encajando estos módulos tipo container, pues, ¿no? Y bueno, habían espacios vacíos que se generaban donde también habían usos y funciones tipo saunas, spa, club, una zona donde puedes jugar racquetball, pádel, en fin, una cantidad de usos, pues, ¿no? En ese, que se podían desarrollar allí. En la planta alta, en la parte de arriba, por supuesto, un gran mirador que tenía una visión general de la ciudad y de todo su entorno, pues, ¿no? Pero fueron exploraciones que se hicieron, que no se concretaron, pero que quedaron como proyecto, y bueno, que se los traigo un poco como ejemplo, pues, ¿no? De lo que también pudiese elaborarse, y también para ser consecuente con lo que uno plantea, pues, es decir, para que de alguna manera se comprenda de que lo que uno está hablando tiene que ver también con lo que uno de alguna manera tiene por idea de lo que debe ser el proyecto arquitectónico, pues, ¿no? Y esto se realizó mucho
En ese tiempo del año 2015, 2016, por allí fue que se hizo esta propuesta. Y en ese momento había un interés bastante importante sobre la construcción de edificaciones con containers, pues, ¿no? Entonces, esta la hice yo para este grupo que tiene sede en Tel Aviv. Y una de las particularidades del proyecto es que ustedes saben que, ya para terminar, Israel, pues, o sea, la zona de Tel Aviv y todo lo que es ese sector, allí en este momento hay una guerra, pues, ¿no? Y los edificios, considerando la existencia de esa guerra que ha sido eterna, prácticamente bíblica, ¿no? Desde que Isaac e Ismael fundaron sus dos colonias, el judaísmo y el islamismo. En los edificios de Tel Aviv, todos deben tener ubicados a cada cierto nivel, a cada distancia, unas especies de búnkers en concreto donde la gente se refugie a la hora de un ataque de misiles aéreos, pues. Y como ustedes saben, Israel está defendida por una cortina de misiles que de alguna manera son capaces de interceptar cualquier ataque aéreo. Bueno, es una zona que realmente vive en un conflicto constante, pero les doy ese dato porque, bueno, ah, hay una particularidad y por lo tanto, bueno, cuando ya vean las imágenes en detalle en el Drive, verán que hay unas zonas que digamos son más macizas, ¿no? Y eso corresponde precisamente a que esos son los lugares donde la gente se resguarda en caso de incendio de la torre o en caso de bombardeos y todo este tipo de cosas, pues, ¿no? Entonces, fíjense ustedes como de una idea muy romántica de lo que es la arquitectura, bueno, llegamos pues a una realidad que es bastante compleja, como lo es edificar o proyectar en una zona donde tú realmente tienes que adaptarte a circunstancias del contexto que no son las regulares, pues, ¿no? Afortunadamente aquí a ninguno le va a caer ninguna bomba encima, ni vamos a ser bombardeados, esperemos, y me reservo el comentario, pero básicamente el elemento que nos determina a nosotros es, en nuestro caso, la forma, la aproximación estilística, que podríamos hablar de estilo, el argumento tipológico y el contexto y la elaboración del elemento pues que ustedes vayan a desarrollar allí, pues, ¿no? Y con esto pues mm, damos por concluida esta segunda y larga sesión, que espero que no se hayan quedado dormidos, por favor.